Buenas hermanos, ¿cómo andan? Quiero dar ahora la definición de la fe, ya resumiendo todo lo que dije y agregando algo para englobar mejor lo que es la fe y definir lo que es la fe completamente. Yo estaba diciendo que la fe es una gracia, es un don infinito, que es un don de Dios, que no es algo meramente nuestro. Bueno, ahora la definición de la fe que voy a dar es la siguiente. La fe es un don que no es una obra, vale aclarar, es un don, que no es una obra, y es un don de Dios, ¿no? Que no es una obra la cual se apropia del conocimiento de la gracia de Dios, vamos a resumir, de la gracia de Dios, que es, específicamente, es Cristo, por medio de su obra en la cruz. De su obra en la cruz, su muerte en la cruz, su sangre en la cruz, y por lo tanto también su resurrección y ascensión, no, al cielo, su muerte en la cruz. Es un don de Dios, que es un don infinito, como estuvimos viendo, la cual se apropia del conocimiento. Y ahora voy a aclarar qué significa este conocimiento de la gracia de Dios, da por medio, que es Cristo, por medio de la obra en la cruz, ya sea para la justificación o la santificación. La fe es esto, es un don, ya sea para justificación y santificación. Muy bien, empezamos con el primero, que eso ya no necesitamos saber mucho, es un don, porque yo ya le dije que es de Dios, que es un instrumento, me faltó hablar de ese, que es un instrumento, en lo que aclaré aquí hoy. Es un don, es un instrumento y es una gracia, ¿no? Es un don. Muy bien. Que viene ese don por medio del Espíritu. Provoca a nosotros. Es un don de Dios por medio del Espíritu que nos da eso, la fe. Y es un instrumento que se apropia del conocimiento que no es un conocimiento humano. Pero primero, quería aclarar algo. Quería aclarar antes de empezar a explicar. Quería aclarar que es un don sin obras. Es un don sin obras. Quería aclarar eso. Ya aclaré bastante, pero es válido aclarar de nuevo, pues nos va a simplificar mucho toda esta definición, y todo lo que ustedes piensen que es la fe, se les va a aclarar mejor lo que les voy a decir ahora. Pues muchos se complican al definir la fe, y al querer tener fe, muchos se complican, pero es más sencillo de lo que parece. Con todo esto que les estoy mostrando acá, no deben decir, es muy difícil. No, es más sencillo de lo que parece. Y la clave está acá. Es un don sin obras. La fe sin obras. Por definición. Fe sin obras. Eso tienen que tener claro aquí. Si quiero que se vayan con algo, es que se vayan entendiendo esto hoy. Fe sin obras. Para eso les quiero mostrar una cita de Charles Hodge, un teólogo muy bueno, que nos va a explicar esto. Fe sin obras, y que es algo muy simple, él nos va a decir. Hodge dice así:
El israelita moribundo, a quien se le ordenó que pusiera su débil ojo en la serpiente de bronce, seguramente no perdería saber la naturaleza del deber que se le exigía. Oh, ¿cuál es lo que tengo, qué es lo que tengo que hacer? No sé qué, no sé qué. No, solamente debe mirar. No se perdería en, oh, ¿qué tengo que hacer? Oh, no. Dice, sabía que no había ninguna virtud en el acto de mirar. ¿Podría mirar en vano todo el ancho del horizonte? Ni ahí, eso no iba a servirle nada. Pero fue sanado no por mirar, sino porque la serpiente fue puesta allí por mandato de Dios. Y se hizo depender la salvación de someterse al método designado de alivio. Aquí este autor está explicando la ilustración que dijo Jesús en Juan 3, que así como fue levantada la serpiente de bronce en Moisés, allá en la época de Moisés, así el Hijo del Hombre será levantado. Y el que cree será salvo, tendrá vida eterna, Jesús dijo. Entonces Jesús utilizó de ilustración a ese acto allí en Números. Solo había que mirar la serpiente y uno se sanaba del veneno de las mordeduras de serpiente. Era solo mirar. Pero no radicaba la salvación en la virtud de uno mismo en que haya mirado. No en la virtud del mirar se halla la salvación. No, el mirar era solo un instrumento. Lo que significaba, lo que hacía válida, lo que hacía eficaz la salvación era que Dios puso la fuente de salvación, la serpiente de bronce allí. Solo uno tenía que mirar. Y sigue diciendo, ¿por qué pues el alma, convencida de pecado y de miseria, debe dudar de lo que debe hacer? Cristo ha sido presentado como crucificado y se nos manda mirar a Él y ser salvos. ¿Puede ser algo más simple? Todo intento de hacer más inteligible la hermosa ilustración del Salvador no debe servir solo para oscurecer el consejo con palabras sin sabiduría. La cosa es simple. La fe es un instrumento. Solo la virtud se encuentra en la gracia de Dios, que es Cristo por medio del Evangelio, su obra en la cruz. Ya sea para obtener la justificación o seguir siendo santificados y apropiarse de obras que salen de esa cruz, que son nada más y menos fruto de Cristo resucitado viviendo en nosotros. Que también se aplica la obra de Cristo en nosotros cuando creemos que lo que Él venció al pecado allí, nosotros también, por causa de Él, podemos vencer aquí también. Y todo eso es por la fe, para santificarnos hoy en día también, no solamente para la justificación. Pero bueno, vamos a seguir explicando esto. Es un don sin obras, entonces. No hay un mérito, una obra en mí. Solo mirar, eso es la fe. Ya, eso tiene que estar sabido. No hay que ponerse, la fe es mi capacidad usando el cerebro para creer lo que dice Cristo y yo no sé qué. No. No pongas la lupa en lo que es la fe en la parte tuya, en lo que vos tenés que hacer para tener fe. No pongas la lupa ahí. La lupa tiene que estar siempre en Cristo y justificado. Allí radica la salvación. Muy bien, es un don sin obras, la cual se apropia del conocimiento.
no humano. Claro, el conocimiento viene de la palabra de Dios, donde está el Evangelio. Tenés que conocer, tenés que oír la palabra de Dios. La fe no queda aislada. La fe deposita la fe en el conocimiento que vos tenés de la gracia. Por eso dice en Romanos 10, si no me equivoco, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero este conocimiento no es humano. ¿Por qué es importante? Bueno, para entender aquí por qué es importante aclarar. Porque hay muchos que conocen humanamente el Evangelio. ¿Y por qué entonces ellos no son salvos? Tienen ellos una fe en el Evangelio. Tienen, pero no son salvos. Esto siempre pasaba cuando Jesús estaba. Y dice Juan, por ejemplo, y muchos creyeron en él, pero no de corazón. Muchos habían creído, pero Jesús conocía sus corazones, dice Juan 2 al final. Simón el mago creyó, pero luego estaba en raíz de hiel y amargura. Y muchos más creían, tenían un conocimiento del Evangelio, pero era un conocimiento humano. La fe de ellos era meramente un asentimiento, un depositar sí su fe en el conocimiento que según ellos era verdadero. Decían sí, el Evangelio es lo que salva. Y tenían una fe sincera, real, pero humana, en ese conocimiento de la salvación. Tanto es así que muchos tuvieron gozo al comienzo. Pero vinieron los afanes de este mundo, las preocupaciones. Eso vean ahí en la parábola del sembrador. Y opacó esa fe que era temporal, era una fe humana. Por eso, el conocimiento no debe ser solamente un conocimiento humano, meramente humano que se encuentra por la razón y por todas las facultades humanas que pueden entender y apropiarse y depositar su confianza en la verdad, en este conocimiento, sino que el conocimiento debe ser conocimiento no humano. ¿Y cómo se explica este conocimiento no humano que yo les quiero hablar? Que va a definir cuál es la fe no humana, la cual va a hacer apropiarse de la gracia de Dios. El conocimiento no humano es aquel conocimiento que es eficaz. Por ejemplo, Lidia. Cuando Pablo estaba predicando, dice la palabra de Dios que Dios abrió el entendimiento de Lidia para que comprendiese las Escrituras. Ahí ya tenía un conocimiento no humano. Fue abierto los ojos espirituales del entendimiento, del corazón, tanto que hizo efecto en su ser entero, en su corazón, en su alma, de una manera espiritual. Ya estaba ahí el nuevo ser, ya el nuevo hombre estaba en ella, para ahí recién depositar la fe en ese conocimiento que Dios le hizo ver. La fe tiene que estar depositada en el conocimiento espiritual de la verdad del Evangelio. La palabra de Dios tiene que hacer efecto en uno, y ahí va a oír realmente, para tener fe realmente, no una fe pasajera. Por lo tanto, el testimonio que se cree no es solamente el testimonio de los hechos de la muerte de Cristo en la cruz, sino el testimonio de los hechos de la muerte de Cristo en la cruz que el Espíritu comunica realmente en nosotros. Por eso en muchos pasajes dice que es el testimonio del Espíritu
en la cual la fe se aferra. Por ejemplo, dice que el Espíritu da a conocer las cosas que son de Cristo a los creyentes. El Espíritu da a conocer la obra de Cristo en la cruz y lo que es eso, el valor de eso, lo que fue esa resurrección realmente para esa persona. Y ahí la fe deposita, se aferra a ese conocimiento real. Y eso es lo que define una fe verdadera, hermano, que no es humana, como así tampoco el conocimiento ese no es humano, es por causa del testimonio del Espíritu en nosotros, hermanos. Y todo esto, lo que les dije, es para la justificación, para ser salvos por primera vez, para que Dios ya te considere justo por la justicia del Hijo de Dios, que vivió una vida justa. Para que Dios te considere como a Cristo, en vez de vos. Porque ahora Cristo es tu sustituto. Y Dios ve a Cristo, la justicia de Él, y no te ve a vos. Y así Dios ya te considera justo para siempre a vos, aunque vos no seas justo. Por eso Lutero dice, justus et peccator. Nosotros somos justos y pecador a la vez. Pero hay que aclarar eso, ¿no? Si no queda en la nada, ¿no? Dios nos considera justo, aunque nosotros tengamos restos de carne y no seamos, porque nosotros pecamos, tenemos debilidades. Pero Dios ya nos considera por la justicia del Hijo de Dios, que sí vivió una vida justa. Y en la cruz nos dio esa justicia a todos aquellos que creen. Hermanos, al pagar la deuda que nosotros teníamos, al matarnos allí en la cruz para vivir ahora con Él, Cristo hizo todo eso en la cruz. Ya sea entonces para la justificación, la fe es lo que es importante y lo que se hace esa justificación. Y también para la santificación, esta fe que yo les dije. ¿Por qué la santificación? Voy a detenerme un poco acá, pero no tanto, me rápido. Porque la gente suele sobrepasar un poco la importancia de la fe para la santificación. Pero todo esto se aplica para la santificación también. Es un don sin obras. No por obras vos vas a obtener la capacidad de santificarte. No por una obra meramente tuya vas a poder lograr santificarte. Tiene que primero estar la fe, y esa fe va a producir la obra la cual vos vas a santificarte más todavía. Pero la fe es lo que produce todo eso. Es un don sin obras la fe para santificarte, la cual la fe te hace apropiar del conocimiento no humano que el Espíritu te va a mostrar, para apropiarte de la gracia de Dios que es Cristo en vos, ¿no? Por medio de su obra en la cruz. Y ahora les aclaro un poco más, hermanos, esto. Gálatas 5 dice que la fe obra por el amor, la fe que obra. La fe es la que hace obrar, la fe que obra por fruto del Evangelio, hermanos. Luego también Hechos 15:9 dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. La purificación en el creyente es por la fe, hermanos. Cada vez somos más santos por la fe. Hechos 15:9 y otros más que ya les leí las clases pasadas. Pero quería enfocar algo acá para entender mejor esto. Con esto, que tampoco es un conocimiento humano, meramente humano, el objeto de la fe para santificarse. Es decir, que para un creyente poder santificarse en algo, no tiene que tener un mero conocimiento carnal en decir, sí,
la fe me va a santificar, pero la fe en la obra de Cristo me va a santificar. Pero realmente ese conocimiento de la cruz de Cristo, al no ser humano, al no ser no humano, no va a apropiarse de esa gracia. Por eso hay muchos tal vez que nacieron en unos círculos buenos, evangélicos, donde te dicen sí que la fe en la obra de Cristo también te santifica, pero es un conocimiento aprendido, natural, y no se apropia realmente de ese conocimiento. Por lo tanto, no produce la santificación. ¿Por qué les digo esto? Que esto es también válido en la santificación. Porque Efesios 1:15, Pablo ora para que los mismos cristianos tengan el conocimiento espiritual y se les abran los ojos de sus corazones para entender por el Espíritu lo que son en Cristo, prácticamente lo que son ellos en Cristo, para que vean el llamamiento que tuvieron, la esperanza del llamamiento, para que vean las riquezas de la gloria de lo que es la salvación completa, la herencia que ahora tienen ya ellos y pueden disfrutar, que son todas las cosas, Cristo habitando en nosotros, el Espíritu en nosotros, la santificación, la justificación. Pablo quiere que entiendan más eso, pero para eso dice que Dios les abra los ojos del entendimiento por medio del Espíritu. Tiene que haber un conocimiento espiritual de todo eso, lo que Pablo está orando, inclusive del poder, conocer más el poder que tenemos, que es el mismo poder que hizo resucitar a Cristo de los muertos. Al tener ese conocimiento espiritual, este cristiano va cada vez más a depositar su fe en ese conocimiento real, para así producir santificación. De ahí que cada vez que nosotros somos renovados por el Espíritu, al entender más la obra de Cristo en la cruz, somos más santificados también. Y eso es por gracia, hermanos. Y la fe se aferra a ese conocimiento no humano, sino espiritual de la obra grandiosa de Cristo en la cruz, hermanos. Esto es impresionante. Y hay que entender esto. Y hay que tener esta fe. Por algo Jesús enfatizó en en todos los libros de los 4 evangelios, se ve que Jesús enfatizaba la fe para todo. Para la santificación, para en la época de Jesús, hacer milagros y todo, pero también se puede aplicar a la esfera de la santificación y a la esfera de poder servir a Dios por medio de la fe. Jesús siempre enfatizaba que hay que tener fe, y fe en Cristo, ¿no? Por medio del Evangelio, por medio de la cruz. Nunca se aísla eso, hermanos. Y es cuando tenés fe que vas a producir esas obras llenas del Espíritu, las obras espirituales. Cuando tenés fe que vos vas a poder andar en el Espíritu y vas a tener el fruto del gozo, paz, amor, todo eso. Un pasaje que ya les leí está en Romanos 15:13, que dice que el Dios de toda esperanza os haga abundar, Dios de toda esperanza os llene de gozo en el creer. Y el gozo es un fruto del Espíritu. Entonces el gozo, el fruto del Espíritu, va a venir en el creer. Esto es impresionante. ¿Qué? El creer que el conocimiento que vas a tener de la gracia de Cristo por medio del Evangelio, hermanos. Y esto es muy importante entender. Y para terminar, les quiero hacer una conclusión con una cita de un puritano que yo siempre le leo, Walter Marshall, que esta cita ya les leí en otra ocasión, hace mucho, pero nos explica que muchos entienden sí que la fe es para la justificación, pero no entienden tanto, otros, tal vez algunos sí, que la fe también es y sirve y es esencial y es lo único que nos va a hacer santificar. Miren lo que dice este autor, y no sé si tengo otra cita aquí, pero les voy a leer ya
esta cita, porque se me vino a la mente que tenía otra cita y pensé, no voy a dejar pasar esto. Si encuentro acá, lo leo. Y acá encontré. Así que primero les leo la cita que recién encontré y después le leo de conclusión la otra. Y dice, y este es Charles Hodge, dice así, el mismo que les leí hace poco, el mismo autor que les leí, dice: por cuanto en las Escrituras se le asigna tanta importancia a la fe, por cuantas todas las promesas de Dios se dirigen a los creyentes, y por cuanto todos los ejercicios conscientes de la vida espiritual involucran el ejercicio de la fe, sin la que son imposibles estos ejercicios. No se puede sobrevalorar, por lo tanto, la importancia de esta gracia. No se puede sobrevalorar más, pues hay que sobrevalorarlo más y más y más y más todavía, la importancia de esta gracia. Para el teólogo y para el cristiano práctico es indispensable tener ideas claras y correctas sobre esta cuestión de especial dificultad. Y bueno, entonces la fe es necesaria. Ahora les leo la cita para terminar de Walter Marshall. Dice: algunos admiten que la fe es la única condición de nuestra justificación y el instrumento para recibirla. Hasta ahí estamos todo bien. De acuerdo con la doctrina sostenida por los protestantes contra los papistas, contra los católicos. En otras palabras, están de acuerdo con Calvino y otros acerca de la justificación por la fe sola. Pero estos mismos cuentan que no es suficiente ni eficaz esta fe para la santificación. Esto es lo que dicen muchos. Sino que más bien, dice, tiende al libertinaje tener este discernimiento de la fe para la santificación, si no se une a algún otro medio que pueda ser poderoso y eficaz para asegurar una práctica santa. En otras palabras, dicen, sí, hay que tener fe, pero solo la fe para la santificación no, porque puede ser peligroso, dice, si no le asegura con una práctica santa a la vez. Dicen esto muchos. Recomiendan esta gran doctrina de los protestantes, como un cordial confortable para las personas en su lecho de muerte, o en agonía bajo los terrores de la conciencia. Pero cuentan que no es buena para el alimento ordinario, y que es sabiduría en los ministros alcanzarla rara vez y con moderación, y no sin algún antídoto correctivo para prevenir el libertinaje al que tiende este discernimiento de que la fe es necesaria para la santificación. Dice, su antídoto o correctivo común es que la santificación es necesaria para la santificación, dicen ellos. No, miren que para salvarse hay que santificarse. Hay que proseguir en la santificación. Pero miren cómo sigue diciendo. Así como la justificación también es necesaria. Ahí ya están mezclando todo. Y dice, y aunque somos justificados, sí, por la fe, ellos dicen, claro, somos justificados por la fe, igual que muchos protestantes, dice aquí. Aunque somos justificados por la fe, dicen, sin embargo, somos santificados por nuestro propio cumplimiento de la ley. A la fe lo tiraron por la borda en la cuestión de la santificación, pero nada más lejos de lo que dice la Biblia. Y bueno, hermanos, con esto ya terminé la definición de lo que es la fe para la justificación y la santificación. La clase siguiente, que ya grabé, van a ver cómo la fe esta es mal aplicada en los romanistas, en los católicos. Y yo cité ahí en la clase que van a ver después, una breve definición de la definición de Westminster. Pero
ustedes pueden buscar en la definición de la Confesión de Westminster lo que significa la fe y van a entender mejor todavía lo que es la fe para la justificación. Pero vean la clase que viene, que va a estar clarito la defensa de la fe protestante versus la fe católica. No se pierdan. Que tengan un buen día.